fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Cuán hermoso su nombre es y majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre.
su nombre es, y nada se iguala a él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Muy buenos días, congregación de Llaves de Sión. Qué bendición estar con ustedes, qué bendición estar viviendo nuestra vida guiada por la palabra del Señor, guiada por instrucciones que estamos recibiendo de parte del Señor como equipo pastoral, de lo que tenemos que estar dando y equipando para que ustedes y nosotros podamos ir caminando en los tiempos perfectos del Señor. Así que quiero empezar esta mañana orando y entregándole este tiempo al Señor. Padre, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos. Sabemos, Señor, que nada pasa si no es que tú lo permites. Sabemos que nada existe si no es que tú lo creaste. Sabemos, Señor, que todas las cosas que nosotros vivimos, que nosotros pasamos, que nosotros estamos por conocer, todas para ti ya son conocidas. Qué lindo es, Señor, saber que vivimos una vida no independiente, sino que completamente dependientes y ligados a ti, Señor. Esta mañana te pido que me ayudes a trasladar este mensaje y esta instrucción, porque esta instrucción trae en sí herramientas, trae en sí elementos que nos van a ayudar a nosotros para ser más efectivos en nuestro tiempo de oración. Así que entrego este mensaje en tus manos. Te pido que sea tu Espíritu Santo el que guíe absolutamente cada una de las palabras que sale de mi boca, pero más de lo que sale de mí, Señor, de lo que recibe la congregación, y que a través de ese filtro que tú has puesto en nosotros, que es tu Espíritu, cada uno tome lo que tú le estás dando. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que, hermanos y hermanas, esta mañana vamos a empezar a tocar el tema que le pusimos esta mañana, portales de oración. Ya ustedes escucharon el mensaje del pastor Eric hace 2 semanas, donde estuvimos hablando de las características, algunas, porque vamos a entrar todavía más, de las características de Daniel, de los tiempos que estamos viviendo hoy como nación y como personas y como congregación. ¿Cómo tenemos que entender entonces de lo que Daniel hizo, lo que nosotros hoy podemos hacer para ser más efectivos, para ser más fuertes, para ser más intencionales en la vida en la que nosotros estamos hoy atravesando? Y una de las cosas que a mí me llamó la atención tantísimo de Daniel, obviamente ya lo escucharon también en el mensaje de la pastora Conchita acerca de la oración. Miren, cuando estábamos preparando estos temas, el Señor me dijo algo y me dijo, no le digas a la congregación Llaves de Sión que tienen que orar porque ya lo saben. No les digas que es importante que busquen en intimidad esa relación conmigo todos los días porque ya lo saben. Lo que necesitan es darles elementos para que su oración sea más efectiva, para que la vida de oración tenga resultados y con esos resultados crezca la fe y con crecer la fe podamos entrar a tiempos y espacios diferentes con el Señor. Así que pensando en eso que el Señor estaba diciendo, me puse a ver la parte de la vida de Daniel y aunque él era un hombre de oración, vimos con el pastor Eric que era un hombre de la palabra, él revisó la Torá. Él revisó los escritos, él entendió la profecía de Jeremías y cuando entiende la profecía de Jeremías, entiende que están en un tiempo muy particular que Dios había anunciado. Entonces, cuando sabemos que estamos en el tiempo de Dios, aunque las cosas no sean bonitas, aunque estuvieran en tiempo de cautiverio, porque eso era lo que estaba pasando justamente en el tiempo de Daniel, ellos sabían que ese cautiverio lo había anunciado Dios, estaba dentro del parámetro de lo que Él había permitido que le pasara al pueblo de Israel, y si estamos en la perfecta voluntad de Dios, la verdad es que todo lo demás entra por sí solo a un alineamiento perfecto del Padre. Ahora, estar fuera de la voluntad de Dios y querer que todo se alinee no va a pasar.
Pero cuando está en la voluntad de Dios y se alinean las cosas, entonces el Padre cubre, el Padre protege, el Padre abre puertas, el Padre enseña, el Padre equipa, el Padre da favor, el Padre da protección divina, como pasó en el caso de Daniel. Entonces, por el tiempo que tengo, quiero que entendamos los portales de oración a través de lo que nos da el ejemplo, el capítulo 6 de Daniel. Quiero que vayas conmigo desde el primer versículo. Dice, pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuera perjudicado. El énfasis de esto es entender que la forma en que se organizó el gobierno entonces de Darío era con 120 sátrapas, lo mencionó Pastor Eric, y que de esos 120, 3 estaban encima de todos los demás, y dentro de estos 3 estaba Daniel. ¿Cuál era el objetivo de estos 3? Asegurarse de que el rey no fuera perjudicado. Quiere decir que había una alta confianza en el corazón de Darío para poder escoger a estos 120, pero más para escoger a los otros 3. Dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Cuando el espíritu superior se manifiesta en la vida de Daniel, ¿crees tú que ese espíritu se manifestó solo porque era Daniel? ¿O porque Daniel tenía una vida de oración, de estar continuamente queriendo hacer lo que el Padre quería, de buscar agradar a Dios en todo lo que él hacía? ¿Será que eso fue lo que produjo el espíritu superior en Daniel? Yo creo que sí, porque vamos a ver los patrones de vida que él tenía. Y dice, entonces en el versículo 4, entonces los gobernadores y sátrapas buscan ocasión para buscar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hacer ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta hallaban en él. Entra la envidia, ellos perciben que el rey hubiera querido poner a Daniel sobre todos. Y cuando eso sucede muchas veces en nuestras vidas, ustedes, lo que pasa es que el enemigo trata de buscar áreas de nuestra vida o áreas de debilidad para acusar, para bajar, para desacreditar y para sacar a alguien de un lugar y una posición. En este caso es Daniel en el palacio, pero puede ser en tu oficina de trabajo, puede ser entre tus mismos compañeros, puede ser dentro de áreas ministeriales, puede ser en cualquiera de esos, porque miren, existe un problema en la humanidad, en todos los humanos, y es que hay una necesidad de reconocimiento y hay una necesidad de siempre estar ocupando espacios más altos. Y esa necesidad muchas veces en este tipo de ambiente genera el que se le busquen debilidades a la persona. Y qué increíble que decían, no le encontramos falla a Daniel, no hay vicio, no hay falta, no hay una historia detrás de la cual podemos decir, recordate cuando Daniel hizo tal cosa. Qué manera de vivir la de Daniel, y digo yo, Señor, ¿cómo podemos nosotros imitar un poco más este tipo de vida? Y creo que la esencia de esa vida viene de la vida de oración de Daniel. Entonces dice el 5, entonces dijeron ellos, aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no le hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernantes y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real. Imagínense, todos los gobernadores del reino, todos los magistrados, todos los sátrapas, todos nosotros nos pusimos de acuerdo de que hagas un edicto y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, será echado en el foso de los leones. Entonces, la debilidad de Daniel era su relación con Dios. Qué interesante, ¿verdad?
Al final esa fue su fortaleza. Siempre va a ser tu fortaleza, tu relación con Dios. Siempre va a ser tu fortaleza defender lo que Dios defiende, amar lo que Dios ama, caminar como Dios quiere, a pesar de que eso genere muchísima resistencia a tu alrededor. Pero tienes que saber que hacer lo correcto, hacer lo que es bueno, vivir una vida así siempre va a traer recompensa. Jamás lo dudes y jamás pongas tú en una posición de pensar, tal vez si me interesa que aquí me miren de esta forma, aquí no mucho me interesa, me van a descalificar si vivo de esta manera. Daniel fue consistente con su vida con Dios. No varió su relación con Dios ni su testimonio con Dios por lo que pasaba a su alrededor. Y eso tiene que pasar con nosotros. Ustedes saben que más adelante entonces le dicen esto al rey, el rey lo pasa como un edicto. En el 10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Aquí hay elementos que quiero que tú veas. Inmediatamente Daniel no titubea, no dice, ay, mejor me voy a poner a ver cómo le hago, cómo puedo orar para que no me miren, dónde me pongo. No, él hizo lo que sabía que tenía que hacer. ¿Y por qué hizo eso? Vamos a ver, por favor, se van a ir conmigo y vamos a ir estudiando un poco más. Desde Génesis sabemos que el Señor ha estado buscando que nosotros tengamos una relación constante con Él. Él caminaba con Adán y Eva, siempre les hablé durante tabernáculos como Dios ha buscado siempre ese contacto con nosotros. ¿Y por qué lo hacía 3 veces al día Daniel? ¿Será que lo agarró solo porque lo quería hacer de esa manera? ¿O será que viene de algo que Dios había establecido antes y que él leyó? Si van conmigo a Números 28, del 1 al 8, rapidito les voy a leer esto, dice, manda a los hijos de Israel, le dice el Señor a Moisés, y diles, mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo, no cuando quieran, a su tiempo. Y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová. 2 corderos sin tacha de 1 año, cada uno, será el holocausto continuo. El cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Entonces ya vamos viendo ahí que habían 2 tiempos para presentar el sacrificio. ¿Por qué Dios necesita que presentaran sacrificio en la mañana y en la tarde? Porque el Señor usaba el sacrificio para limpieza de nuestros pecados, para mantenernos constantemente limpios delante de Él. Y los sacerdotes tenían que presentar estas ofrendas delante del Señor en nombre de todo el pueblo. Pues Daniel lo sabía y sabía que presentarse esas 2 veces al día, y ahorita les digo de dónde viene la tercera, era porque había que entender que la relación con Dios hay que cultivarla. La conversación con Dios, que es la oración, hay que cultivarla. 1 vez al día, un ratito al día, cuando se me antoja, cuando me estoy yendo de aquí para allá, cuando tengo una emergencia, eso no es cultivar una relación. Si tú quieres cultivar una relación con alguien, tú le dedicas tiempo y haces citas de reunión para cultivar ese tiempo. Y Daniel sabía que el Padre había establecido estos 2. Ahora vamos a ir un poco más adelante y vamos a ver por qué oraba hacia Israel, por qué abría la ventana. ¿Por qué no lo oraba a solas 3 veces al día, que nadie viera? No hubiera ningún problema. Pero es que había un principio detrás de esto. Y el principio viene desde Primera de Reyes 8, 46, 51. Dice así, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregaras delante de los enemigos para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueron cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra en lo que los cautivaron y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieran llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, Jerusalén, a la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, porque este es Salomón hablando.
Tú oirás en los cielos y en el lugar de tu morada su oración y su súplica y les harás justicia. Él decía, oren hacia Jerusalén. ¿Por qué? Porque era reconocer que esa era la ciudad de Dios. Era reconocer que ahí estaba el templo donde el Señor se manifestaba. Era establecer, quiero y anhelo otra vez ver que tú te manifiestes en medio de nosotros. Voy a estar buscando en esa dirección donde una vez lo hiciste y oraré en relación a ese espacio y a ese lugar para que mis oraciones sean oídas, dice. Tu oración en los cielos y el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Entonces ahí vemos por qué Daniel abría la ventana, miraba hacia donde había estado Jerusalén, donde había estado el templo que ya no existe. Ya no existía en ese tiempo para él, pero a pesar de eso, él lo buscaba de esa manera. ¿Y por qué 3 y no solo 2? Porque si van conmigo a Salmo 55, 16 al 17, vamos a ver lo que dice David. Y dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré, el versículo 16, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. Esos eran los tiempos de oración que usaba entonces David. Desde ahí entonces entendemos que entró dentro del proceso de la cultura judía la oración de 3 veces al día. Incluso más adelante vemos que para David 3 ya no fue suficiente. Y él dice, 3 veces oraré, 7 veces te alabaré durante el día. Eso me habla a mí de una continua conexión y una continua comunicación con Dios. ¿Será que hay portales de oración? ¿Será que se abren espacios específicos donde las cosas suceden? Fíjense que es interesantísimo y en 45 minutos es imposible poder compartir con ustedes todo lo que pasa. Pero quiero que ustedes estudien la palabra y vean a qué horas era que Jesús hacía más sanidades. Y se van a dar cuenta que casi siempre fue por la tarde. Casi siempre fue por la tarde. Los tiempos de oración más intensos que tuvo Jesús, o los tiempos más intensos de comunicación y de manifestación de presencia del Señor, los más difíciles, los más oscuros, eran a la medianoche. Por eso es que el Señor dice que esa hora de la medianoche, el tiempo más oscuro, es el tiempo más difícil. Y ahorita voy a enseñarles un poco más acerca de estos portales. Pero es importante, solo con esto que les voy a decir, las horas que David oraba eran a las 9, a las 12 y a las 3. Porque el sacrificio de la mañana era a las 9, el sacrificio de la tarde era a las 3 y el mediodía obviamente era a las 12. Pero si ustedes van conmigo y buscan en la palabra, se van a dar cuenta que Marcos 15, si van conmigo rapidito, se los voy a leer, solo los versículos que son. Marcos 15, 25, empezando en el 24. Cuando le hubieran crucificado, Jesús, todas las cosas que él vivió, no solo las vivió durante fiestas específicas, como ya les enseñamos, sino que horas específicas. Dios tiene etapas y tiene tiempos de visitación, pero tiene también agendas específicas. ¿Y cómo no lo va a hacer si nosotros somos igual? Nosotros también buscamos hacer cosas en ciertos tiempos del año y ponemos ciertas horas para hacer esas cosas. Solo vean la vida de Jesús y estos tiempos de la oración de David. Dice el 25, Marcos 15, 25, dice, era la hora tercera cuando le crucificaron. Y la hora tercera, quiero que ustedes se recuerden que con el reloj bíblico, el día empieza a las 6 de la tarde. Se recuerdan, ¿verdad? Es a las 6 de la tarde, 9 de la noche, 12, 3 de la mañana, 6 de la mañana y así. Cuando dice aquí que era la hora tercera, cuando lo crucificaron, sabemos que era las 9 de la mañana, cuando se preparaba el primer sacrificio del día. Igual que estaban sacrificando en el tabernáculo y haciendo lo que tenían que hacer, ahora Cristo, el sacrificio puro, vivo, completo, a las 9 estaba siendo él crucificado. Luego dice, a la hora tercera cuando le crucificaron,
y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha, otro a la izquierda. Entonces él fue crucificado a las 9 de la mañana. En el capítulo 15 de Marcos, versículo 33, dice: cuando vino la hora sexta, que es a las 12 del mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Por 3 horas se oscureció durante el día. Fue una marca como para decir, miren, él todavía no había muerto, estaba solo crucificado, pero cuando él le dice al Padre, ¿por qué me has desamparado? Se recuerdan que vino una gran oscuridad, tembló la tierra, se separa el velo en el tabernáculo, era las 12 del mediodía. Y luego dice, a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y sabemos entonces que él muere a las 3 de la tarde. Lo crucifican a las 9, a las 12 se da esta manifestación, está oscuro hasta las 3 y a las 3 él muere. Mira los tiempos, mira la exactitud de las horas. Yo te voy a pedir que hagas algo. Yo lo hice preparando este mensaje prácticamente toda la semana. Me pasé buscando, o Dios me pasó sacando de la palabra. A tal hora, en la 9ª hora, en la 3ª, en la 4ª, todo tiene hora. Hasta la salida del pueblo de Israel de Egipto tiene una hora. Y es una hora exacta y precisa. Pero uno lo mira y no le pone atención. Cuando vemos esto, miren, yo lo que digo es, Padre, sos un Dios que no solo preparó tiempos de visitación, preparas portales, tiempos de conexión con nosotros cuando el cielo y la tierra se conectan. No está abierto 24 horas, como las tiendas y las cosas. Todo tiene su horario, todo tiene su tiempo. También el Señor tiene su tiempo. Entonces, si entiendo los portales y conozco cuáles son, voy a estar orando más en esos portales que cuando sea. Me voy a volver una persona más intencional en cuándo oro y cómo oro para buscar al Señor, porque lo vemos que Él sí es absolutamente intencional. Me llama la atención que David, que era el adorador de adoradores, el pastor de pastores y luego el rey que gobernó a Israel como Dios quería. Dice en el Salmo 119, versículo 164, 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Ustedes saben lo que es estar continuamente, y él se aseguraba de que no se le pasaran los tiempos, que no se le pasaran esas conexiones con Dios para hablar con él. Yo me miro y digo, yo creo que tengo una vida de oración bastante constante y continua, pero cuando veo esto y veo lo que Jesús también nos modeló, realmente me indica que tú y yo necesitamos ser absolutamente intencionales en la oración y en la comunicación y en la conexión con Dios. Él no ora 7 veces al día, Él alaba 7 veces al día. Entonces hay tiempos para alabar, hay tiempos para exaltar, para adorar al Señor, y hay tiempos de sentarnos a tener esa comunicación con Él como necesitamos. ¿Cómo estaría tu comunicación? Miren, nosotros hemos estado orando desde hace más de un año. Empezamos un movimiento que se llama Oramos por Amor a Guate, y es una oración que hacemos en unidad de varios ministerios. Es precioso, tenemos más de 180 y pico gentes conectados cuando estamos orando en los 3 tiempos. Y el Señor dio indicaciones y dijo, los primeros 7 días del mes, hasta que yo diga, van a estar orando 3 veces al día, unidos como cuerpo. Empezamos en agosto más o menos del año pasado, pensamos que iba a ser difícil, y ¿saben una cosa? Ahora que llevamos más de un año haciéndolo, ya se volvió parte de lo que todos buscamos hacer. Y Guatemala es presentada delante del Señor por 7 días, 3 veces al día, en los horarios que oraba Daniel, que entendemos que Daniel oraba a las 6 de la mañana, a las 12 del mediodía, y él oraba a las 6 de la tarde. Entonces, a esas horas, nosotros nos presentamos como cuerpo de Guatemala a orar por la nación.
Y yo estoy segura que el Señor está y seguirá haciendo cada vez más a través de esa constante oración. Y te cuento una cosa, cuando lo empezamos a hacer era un llamado para que oráramos 300 como Gedeón, en cada hora, a las 6, a las 12 y a las 6, por 7 días, que hubieran 300 intercesores orando. Entonces somos 3 grupos de intercesión grande que lo organizamos y uno de los grupos es G45, que está movido a través de lo que hacemos aquí en Llaves de Sion, y nos tocó cubrir. Y miren, yo le dije, Señor, yo voy a estar los 7 días, los 3 tiempos, 21 tiempos de oración sin fallar. Casi que se levanta uno a hacerlo y luego hace lo que tiene que hacer y para a mediodía. Miren, ese detenernos en el día a buscar al Señor generó algo en mi corazón que me dejó ver que tenemos que ser más intencionales en esa búsqueda y en apartar ese tiempo delante del Señor. Tenemos otras religiones que lo hacen. Miren a los musulmanes, ellos oran 5 veces al día y donde estén, se paran, se arrodillan, estén en una tienda, estén donde estén y oran. Porque ellos ya entendieron los portales de oración. Y creo que no lo voy a decir tan así, pero que tal vez los menos consistentes en ser tan metódicos, y no quiero que se vuelva esto una doctrina, sino que una enseñanza de que Dios detrás de esto lo que nos quiere decir es que quiere que nos detengamos a buscarlo y a comunicarnos con Él. Fíjense que si van conmigo a Hechos 10, del 9 al 20, para que veamos unas cosas, en el Nuevo Testamento también dice, los ángeles llevaban a cabo sus tareas en lugares celestiales en lo que respecta a la tierra durante ciertos tiempos y guardias o portales. Entran a la tierra o tienen acceso o portales son abiertos, las puertas son abiertas, el cielo y la tierra se conectan para ciertas visitaciones. Y lo podemos ver, Pedro recibió a sus visitantes ángeles que lo visitaron a la 6ª hora, al comienzo de una guardia. Y al mismo tiempo, Cornelio tuvo la misma visitación a la 9ª hora. La 9ª hora sabemos que es el tiempo del sacrificio de la mañana. Y fíjense que la misma visión, ya Pedro le enseña, ustedes saben lo del lienzo, y a Cornelio le enseña que debe ir a buscar a Pedro al mismo tiempo. Una misma hora los visitan. Vemos que son portales abiertos para esta visitación. Este solo es uno de los muchos ejemplos que nosotros sabemos que el Señor usó. Y luego saben que Cornelio fue, lo buscó, ya había tenido Pedro esta revelación de lo que iba a pasar con el lienzo y con los alimentos. Y ahí fue donde Pedro, el judío, que no tocaba cosa inmunda y que no comía nada inmundo, Dios le abre los ojos y le dice, ¿sabes qué? Yo quiero trabajar con los gentiles, yo vengo por los gentiles también. Entonces fue un tiempo donde él sabía que debía de orar y en ese tiempo, en ese momento, el Señor se manifiesta y se lo da. Vamos a irnos dando cuenta entonces que la mayoría de estas visitas o estos tiempos especiales donde hay visitaciones angelicales o visitaciones y manifestaciones de la presencia del Señor vienen en portales exactos y tiempos exactos de parte del Señor. Vamos a ver en Mateo 26:40. ¿Se recuerdan ustedes en esto? Cuando Jesús llega y le dice a los discípulos, porque Él sube a Getsemaní, Él sube a orar. Él acaba de estar ya con sus discípulos, tiene la Santa Cena, ya sabe que Judas lo va a entregar, se va a orar. Se va a presentar delante del Señor. Y Él empieza a orar desde las 9 de la noche, porque Él sabe que el tiempo de mayor oscuridad es la medianoche. Se va a las 9 de la noche, sube a Getsemaní y le dice en el versículo del capítulo 26 de Mateo, en el versículo 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar 1 hora? Porque en las vigilias del Señor, en los tiempos y los portales del Señor, vamos a ver que la primera hora de esos portales es la más importante. Entonces ahorita les voy a dar los tiempos de esas vigilias. Pero el Señor sabía que de 9 a 10 era importante que los discípulos oraran, porque de las 3 horas de cada uno de estos tiempos, la primera hora, que es la que arranca, es la más importante. Y cuando Él viene y le dice, no han podido orar ni una, y si se siguen leyendo va a decir que Jesús se fue y regresó a la hora y les dice, tampoco.
te hubiera sido bueno quedarte despierto orando y a la tercera ya les llega a decir, ya es muy tarde. Ya no, ya la hora llegó, el tiempo, el portal se abrió y este es el momento más oscuro y a los 2-3 segundos vemos que viene toda la camionada de soldados viniendo a buscar a Jesús para matarla. Y como Pedrito no estaba orado ni entendía lo que estaba pasando, ¿qué hace Pedro? Reacciona y le quita la espada al soldado y le quita la oreja, como quien dice, nosotros te vamos a defender, cuando no pudo ni orar una hora, hermanos. Eso me habla de algo que el Señor ha estado mostrándonos en los equipos de intercesión. Solo este miércoles pasado tuvimos un tiempo maravilloso y vimos que Cantares, que es un libro de amores donde la iglesia está esperando a su amado, el amado llega y le toca la puerta a ella, pero ella ya está acostada, ya se lavó los pies y ya está cómoda y no le quiere abrir. Este Pedrito, Juan y Santiago que se durmieron, esa Sulamita que se acostó y decidió que se quería ir a descansar cuando el amado estaba tocando a la puerta, es lo que nos puede pasar a nosotros cuando el Señor está diciendo es tiempo de orar. Es tiempo que estés despierto, es tiempo que estés conectado con lo que estoy haciendo. Y tú me dices, no, ya me acosté, ya me lavé los pies, como quien dice, vení mañana hablamos, mañana me dices, mañana platicamos, mañana podemos hacer lo que tú quieres. Cuando Él quiere conversar contigo y Él te está buscando. Y aquí te digo de una vez, porque no sé si me va a dar tiempo más adelante, hay personas dentro de Iglesia Llaves de Sion que tienen horarios específicos donde el Señor los está despertando. Siempre es la misma hora, siempre es lo mismo. Si estás activo y estás conectado con lo que el Señor está haciendo, a ti te han asignado tiempos de vigilia y te han asignado tiempos de oración. Yo les puedo decir, yo decía, pero ¿por qué todos los días me estás despertando a las 3 de la mañana si yo estoy cansada? Y tiene meses de estar en estos el Señor. Ahora ya entendí. Porque en las vigilias de la noche hay tiempos específicos para estar orando. Y de 3 a 6 de la mañana es un tiempo para abortar todo lo que fue hecho de 12 a 3 de la mañana, que es el tiempo más oscuro. Ustedes saben que los brujos entienden estos portales. Los brujos no oran a cualquier hora. Ellos, su hora preferida para orar es de 12 de la noche a 3 de la mañana, porque saben que es el tiempo más oscuro. A todos nosotros de jóvenes nos decían, anda, sal, pero te quiero en la casa antes de las 12. Como que de 12, entre ese espacio, es el tiempo más oscuro. Hay caos, hay más tiniebla, hay más ataque. Hay más actividad espiritual negativa a esa hora. Cualquiera que ustedes quieran que oigan, vemos y oímos tanto testimonio de brujos convertidos, ellos a esa hora oran. Mientras que nosotros durmiendo, ellos generando en el ambiente espiritual maldiciones, abriendo cosas, decidiendo cosas. Los que estamos en guerra espiritual y en intercesión, a muchos de nosotros el Señor nos tiene despiertos de 3 a 6. Porque lo que ellos quisieron hablar se aborta. Es tiempo de decir no, todo lo que pudieron haber hecho. Claro, nosotros ahora estamos haciendo vigilias, lo venimos haciendo por más de 3 años, quiero que sepan. Tenemos equipos de intercesión orando, que se llama G45 y cubrimos la nación 24/7. Hay gente orando todo el día, al menos estamos ahorita 2 personas por hora orando por Guatemala. Y creo con todo mi corazón que por eso Guatemala, la nación, la iglesia, lo que está pasando, está siendo distinto, Guate, que otros países, y es porque lo hemos blindado en oración. Y cuando empezamos las vigilias le dije, Señor, ¿qué hora quieres que yo tome? Y me dijo, de 12 a 3, es importantísimo que pongas gente que no se me duerma y que esté haciendo guerra espiritual a esa hora. Entonces nos apuntamos para orar de 12 a 1 siempre que nos toca vigilia, porque es un tiempo muy intencional para empezar a estorbar lo que el enemigo mueve en esos portales. Y de 3 a 6 abortamos lo que pudo haber sido hecho. De 6 a 9, fíjense que muchas veces esto ya nos lo enseñó Robert, les invito a que lo escuchen. Hace 2 años, en enero, él nos habló de cómo un día le habla a otro día y cómo cuando oramos en lo que está naciendo el sol, ustedes saben que el sol no solo es para que alumbre y para que dé luz y calor. El sol dice que un día le habla al otro día. Ustedes han oído que la NASA ha puesto micrófonos en
en el espacio y hay sonidos que suenan. Un día di un mensaje aquí en la iglesia donde grabaron los distintos sonidos de Júpiter, de Marte, de todo. Y cuando juntan el sonido de todas las constelaciones y de los planetas, es una gran alabanza. Ellos están adorando. La naturaleza está adorando a Dios porque tiene frecuencias y tiene sonido. El sol, entonces nos decía Robert, si ustedes empiezan a orar antes de que salga el sol, es como que, podríamos decir, lo embarazamos con un decreto o con una oración para que todo el día que el sol está alumbrando sobre Guatemala, se esté diciendo lo que estamos orando y lo que estamos estableciendo. Entonces muchas veces van a ver que cuando hacemos actos proféticos, nos gusta ir a los lugares a hacer los actos proféticos antes de que el sol nazca, para que embaracemos al sol con ese mensaje. Yo sé que algunos de ustedes dirán, la gran, esto está así como algo nuevo, algo jalado. No es jalado, no es nuevo, no para algunos de ustedes. Para los que tienen tiempo de estar con nosotros saben que esto no es casualidad y que Dios no quiere que nosotros vivamos una vida cristiana vacía ni falta de entendimiento de lo que Él hace y cómo hace las cosas, para que nosotros podamos entender y ser más efectivos en esto, ¿ok? Entonces nos vamos a ir dando cuenta sobre el ejemplo de Israel. Vayan conmigo a Éxodo 14:24. Vamos a ver que ¿cuándo fue que salieron ellos? Dice el versículo 24. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los enemigos. En la vigilia de la mañana, en el amanecer, porque ya venían, si vemos al enemigo como con un plan de destrucción para Israel, maquinándolo en cierto tiempo, él se espera, y en la vigilia de la mañana, él trastorna el campamento del enemigo. ¿Por qué no dice y trastornó? Ya, ¿qué horas? ¿Qué importa? Porque es importante. Para el Señor para mí el Señor es lo más ordenado que puede existir. Y así como es de ordenado, es cronológico. Así como es cronológico, nos quiere decir, yo los oigo a cualquier hora, háblame a la hora que querrás. Yo les digo, tuve un papá sumamente exitoso como médico y yo no podía hablarle a él a cualquier hora porque sabía las horas que él tenía pacientes, las horas que él estaba en el hospital. Yo sabía las horas donde yo le podía hablar. Y me acostumbré a eso, a que a esa hora era cuando a él se le buscaba para hablar ciertas cosas. Aunque si tenía una emergencia yo podía interrumpir sus actividades diarias y él me atendía. Lindísimo, pero yo sabía que tenía que respetar esos horarios. Y esto cuando lo estaba estudiando me decía el Señor, así como sabías que no te podías perder de ese momento para hablar con Él porque tendrías que esperar hasta mañana, si fueras así conmigo y fueras más intencional de buscarme en los momentos que yo ya te he citado, te quiero pedir y le pido a Dios que después de esta prédica tú te pongas a ver por qué a esta hora siempre siento que el Señor me llama. Puede ser de día, puede ser de noche, pero a la hora que Él te esté llamando, respóndele, búscalo, porque son tiempos donde el Señor quiere hablar contigo. Entonces vamos a ver entonces también que cuando se manifiesta el Espíritu Santo en Hechos 2, del 15 al 18, fue un portal muy especial porque fue a la 3:00 de la tarde, fue en el tiempo del sacrificio de la tarde. Y se recuerdan que todos dicen, estos están ebrios, estos están bolos, ¿qué les pasa? Que se están manifestando todos afuera. Fue a las 3 de la tarde, la hora del sacrificio de la tarde, cuando el Espíritu Santo se derrama y salen y se manifiestan. Entonces lo podemos ver, lo dice Hechos 2, voy a leerles del 14 en adelante. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora 3:00 del día. Tiempos exactos. Yo te digo algo y lo profetizo. Vas a empezar a leer la palabra y vas a empezar a ver los momentos más trascendentales en la vida de Jesús, de sus discípulos o de los patriarcas. Y te vas a dar cuenta que siempre da hora. Y que cuando da hora no es una hora cualquiera,
sino que son horas específicas que tenemos que poner nosotros atención. Por el tiempo necesito hablarles entonces de que hay, cómo divide el Señor el reloj de las 24 horas. Nos hablan de que hay 8 vigilias, 4 en la noche, 4 en la mañana. Como el día bíblico empieza a las 6 de la tarde, no empieza a las 12 de la noche, tenemos que entender esto, empieza a las 6 de la tarde. La primera vigilia es de 6 a 9 de la tarde. Ese es un buen tiempo si está arrancando el día, si puedes, y estás en casa, a las 6 de la tarde tomarte ese tiempo para orar. De 9 a 12 es la segunda vigilia de la noche, de 12 a 3 es la otra, y de 3 a 6 es la otra. Entonces ya les había dicho que de 12 a 3 es el tiempo más oscuro, y de 3 a 6 es el tiempo para abortar todo lo que hubiera podido querer establecer el enemigo sobre tu casa, sobre tu familia, y antes de que salga el sol para hablarle al día lo que Dios está hablando para que sean contestadas esas peticiones que presentamos delante del Señor. Y aquí pongo un paréntesis. Tenemos que enseñarles también que hay oraciones que Dios no contesta. No importa aún si las estás orando en una hora donde Él está atento a lo que tú estás hablando, o una hora donde Él abre un portal porque Él está atento siempre. Pero no todo lo que oras se te va a contestar, porque lo que oramos tiene que ser en base a los principios de lo que el Señor está diciendo y está estableciendo. Por ejemplo, yo no puedo orar que fulano se divorcie de su mujer para que yo me pueda casar con él, por ejemplo. Es ridículo, ¿verdad? O que alguien se muera porque ya me cayó mal. Aunque algunos tal vez lo hacen. No podemos orar por cosas que son antibíblicas, que van en contra del principio del Señor. Tampoco podemos orar por cosas que el Señor no nos ha autorizado a pedir. Por eso es que tenemos que estar conectados con su voz y decir, ¿qué dices tú de esta situación para que yo pueda orar lo que tú estás diciendo? Un día tenemos que dar una prédica, probablemente el miércoles, después de que oigas esta, puedo darte al menos 3, 4 puntos de las oraciones que Él no contesta, para que no pierdas tiempo. Ay, mira hermana, yo llevo 20 años orando por no sé cuánto. No te ha contestado, amiga, chequea cómo estás orando. Porque algo está mal, algo está desubicado, algo no ha conectado. Entonces, si quieres el miércoles, podemos entrar a eso. Así como voy a entrar el miércoles, si se conectan el siguiente miércoles después de escuchar esta prédica, ¿qué pasa en cada una de las vigilias? Porque es muy claro. Quiero enseñarte lo que encontré en la palabra acerca de cuando Jesús hacía lo que hacía, o cuando los patriarcas, o cómo Dios se movía. Las 4 vigilias del día son de 6 de la mañana a 9 de la mañana, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 4 a 6. Entonces tenemos 4 vigilias, 8 vigilias en total, 4 de noche y 4 de día. Y nos vamos a dar cuenta. Quiero que mires cuándo es cuando más se te facilita orar, cuándo es que Dios te despierta o te saca de donde estás para orar más, para que entiendas cuál es la vigilia asignada, para que el miércoles que entre a los detalles de qué pasa en cada una de esas vigilias, tú lo puedas entender todavía más. Entonces con esto quiero ir cerrando y diciendo, ok, Dios establece fechas de visitación, ya las vimos todas las fechas de septiembre. Este es el único mes del año donde no hay fiesta que celebrar. Y muchos creen que no hay fiesta que celebrar porque en una temporada como esta, Jesús ya va a estar manifiesto en la tierra y Él va a hacer la celebración. Entonces no hay fecha, no hay anuncio, no hay nada que preparar o proclamar como tabernáculos, porque Él va a estar. Así que solo para que veas que tenemos sombras de entendimiento de tiempos de la manifestación del Señor Jesús en la tierra. Entonces tenemos fiestas, pero también tenemos portales de conexión, portales de ser atalayas, portales donde el Señor nos pone a guardar no solo a Guatemala, te quiere como atalaya de tu casa, te quiere como atalaya de tu matrimonio, de tu negocio. Si tú sabes esto, imagínate que puedas hacer ciertas oraciones en tu negocio o en tu trabajo en ciertos momentos y horarios específicos para orar, de acuerdo a lo que el Señor te diga.
Con esto estoy diciendo que no vamos a hacer de esto una doctrina. Ay, no estoy dentro del portal, entonces no me toca orar. No, tampoco. Tenemos que ser entendidos en los tiempos y lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Pero si hay estos portales y Jesús se movía en sus tiempos de oración en estos portales, hacía las sanidades en esos portales, liberaba en esos portales, se movía. Fíjense que, es que tengo tantas ganas de entrar en tanto detalle, pero aún caminando en el mar, cuando Él se les aparece que creen que es una sombra, la hora exacta, Él tenía que estar caminando en esas aguas. Yo le digo, Padre, yo tengo este reloj y siempre he visto que tengo un reloj espiritual también. ¿Cómo quisiera que nos hicieran de aquellos relojes que tienen 2 tiempos? Que pudiéramos ver el tiempo espiritual y que pudiéramos ver el tiempo natural, para caminar menos en lo natural y más en lo espiritual, para caminar más con puertas abiertas, portales abiertos, para que podamos recibir todo lo que el Padre tiene para nosotros. Entiendan que estos portales son para nosotros. Él los creó. Él hace espacios. Él abre espacios de portales para que bajen sus ángeles, para que se muevan ciertas cosas. Ahorita estamos orando en un lugar muy particular de la nación, de mucha autoridad. Es un lugar que el Señor permitió que entráramos a orar. No puedo decir el lugar exacto. Pero cuando preguntamos a qué horas oramos, a qué horas vamos, a mí me gusta todo temprano. A mí me gusta, yo soy de mañana, a mí me encanta, de 5 de la mañana en adelante es mi mejor momento. Pero el Señor nos dijo 12 del mediodía. Y ahora que veo los portales, entiendo por qué. Y de veras, ese tiempo de oración ha sido sumamente efectivo y puntual para que se muevan ciertas cosas que tienen que ser movidas en el monte de gobierno y en el monte de la Iglesia de Guatemala. Así que con esto quiero decirte, hermana y hermano, si eres parte de Llaves de Sion, seguramente tienes en tu corazón una asignación muy fuerte de tu vida de oración fortalecida y tu vida como intercesor y como atalaya de la iglesia, de la nación y de tu casa. Y si eso es así, los atalayas entienden portales, entienden tiempos y obedecen esos tiempos. Quiero activarte hoy para esto que Dios está diciéndonos, porque es una herramienta que vamos a usar cada vez más para las cosas que Dios nos está poniendo a hacer. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, no tengo más que agradecerte lo perfecto, lo magnífico, lo auténtico que es el caminar con entendimiento delante de ti. Señor, hoy estamos viendo que no solo tienes citas y citas divinas donde preparas tiempo de comunión y conexión más especiales que los normales con nosotros, pero también hoy estamos entendiendo que la vida de oración no solo es importante, sino que debe de ser efectiva y debe de ser puntual. La oración y nuestro tiempo de oración debe de ser con entendimiento de tiempos. Y vemos que abres portales específicos para hacerlo. Te doy gracias por el ejemplo en la vida de Daniel, que esas 3 veces al día, viendo hacia Jerusalén, él oraba, entendiendo lo que había leído antes que debía de hacer. Hoy nosotros queremos caminar con ese entendimiento. Te doy gracias porque a través de este mensaje yo sé que ya le estás hablando a muchos de los que hoy están escuchando y los que van a oír más adelante. Y van a entender y saber, por eso es que a tal hora siento la necesidad de orar. Por eso es que a tal hora me despierta constantemente el Señor. Es que seguramente esa es la hora y la fecha que el Señor tiene en su agenda, encontrarse contigo. Úsalo, búscalo, cambia tu forma de orar, cambia tu manera de buscar al Señor. Entra a estos portales porque el Señor te va a sorprender con lo que quiere entregarte en este tiempo. Padre, te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús, porque vendrá revelación, dice el Señor, si me buscas, con fe y creyendo que yo te estoy citando. Porque vendrá revelación quiere decir que quitaré vendas de tus ojos y cosas que ya leíste, que no habías visto, las vas a poder ver.
Va a venir revelación porque vas a poder decir, esto es lo que me ha estado pidiendo el Señor que yo haga. De esta forma es que el Señor quiere que yo ore. De esta manera necesito presentarme ahora delante del Señor. El Padre está aumentando su manera y forma de que tú percibas su voz cuando Él te está llamando. Él está cambiando tu conversación con Él. Él está cambiando la conversación de Él contigo, porque Él siempre va de más a más, siempre produce cambios, siempre genera frutos, siempre hace que vayamos creciendo en Él para que podamos conocerlo y al conocerlo, vivirlo y al vivirlo, manifestarlo en la tierra y traer su reino. Así que te bendigo y bendigo a cada miembro de Llaves de Sión, a cada intercesor, porque esta congregación será llenada de piedras vivas, traídas por el Señor con asignaciones muy particulares. Y la base de todo lo que va a pasar en tu vida tiene que ver con tu vida de oración. Todo lo que te pasa tiene que ver con tu vida de oración. Ponle atención. Haz las cosas como el Padre te está pidiendo. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre, por este tiempo que nos dejas presentarnos delante de ti con este entendimiento. También te doy gracias, Padre, porque tú te encargas, así como nos presentas la palabra y la oración diaria, como recogemos el maná fresco. Así también, Señor, caminamos con una frescura y con una libertad en el ámbito o en el campo financiero de nuestra vida, y sabemos que podemos depender 100% de ti en toda la provisión que nos haga falta. Esa es nuestra confianza. Y al caminar en esa obediencia delante de ti, tú abrirás las ventanas de los cielos para traer provisión. Eso representa puertas de oportunidad de trabajo, puertas para que vengan recursos que no teníamos, habilidades para hacer cosas que no habíamos hecho. Tú abrirás puertas, tú abrirás ventanas de oportunidad y cerrarás toda puerta que el enemigo ha querido usar para robarnos y para quitarnos de lo que a nosotros nos pertenece. Yo te pido, Señor, que el día de hoy, así como obedecemos la meditación de la palabra, la oración y la búsqueda, que también continuemos siendo cada vez más obedientes con nuestros diezmos y ofrendas, entregándote a ti lo que te pertenece. Así que quiero pedirte que veas en pantalla la manera en que tú puedes hacer el depósito de tus diezmos y ofrendas, sabiendo que al hacerlo estás blindando todo lo que tienes. Blindas lo que ya tienes en tus manos y blindas lo que todavía no has podido recibir, porque el Señor así trabaja. Así que voy a bendecir lo que el Padre está poniendo que hagas el día de hoy o lo que harás en el próximo tiempo por delante. Padre, todo lo que nosotros somos te pertenece. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, por donde vamos, el tiempo, la agenda, los planes, todo te pertenece, Señor. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que veas los diezmos y las ofrendas que siembran mis hermanos y mis hermanas, que veas los diezmos y ofrendas que sembramos nosotros, tus hijos, los pastores también de Llaves de Sión, que veas lo que hacemos con los diezmos de la iglesia, Señor, y que todo te sea agradable, porque nosotros no dependemos de lo que viene en recursos físicos, sino que dependemos de caminar en obediencia delante de ti para que tu bendición nos pueda alcanzar de la manera que tú nos lo quieras dar. Te doy gracias porque hemos aprendido a caminar dependiendo y confiando en ti, buscándote a ti primero ante todas las cosas y sabiendo, Señor, que tú te encargarás de todo lo que a nosotros nos puede hacer falta. En el nombre de Jesús entregamos estos diezmos y ofrendas gozosos, porque obedecerte genera gozo en nuestro corazón. Te doy gracias, Padre, y bendigo cada siembra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Quiero decirte también que estamos recogiendo una ofrenda especial. Esto es algo que estamos haciendo como parte de la oración, que es lo que te estoy diciendo que hacemos constantemente con la intercesión. El Señor nos habló
y nos dijo que Guatemala iba a entrar en un nuevo tiempo de dispensación, cumpliendo sus 200 años. Al cumplir esos 200 años, a la pastora Conchita el Señor le mostró y le dijo, voy a cerrar una puerta antigua de 200 años atrás y todo lo que ha pasado con la nación, y abro un nuevo tiempo de dispensación. Una nueva dispensación es una nueva administración, es un nuevo orden de parte del Señor. Y lo creemos con todo nuestro corazón. Tú fuiste parte de 10 días de ayuno y oración, donde entregamos todo lo antiguo al Señor para abrir la puerta nueva para nuestra nación. Y al hacer esto, el Señor dijo, pero nunca se presenten delante de mí con este tipo de petición, con las manos vacías, así como lo hacían en las fiestas. Y le preguntamos, ¿qué quieres, Señor? Y dijo, quiero una ofrenda que salga de los intercesores, de la gente que quiere bendecir a la nación. Empezamos a recoger la ofrenda sin saber dónde quería el Señor sembrarla. Esta no queda aquí en Llaves, esto es algo que es para la nación. Y el Padre nos hizo entender y ver que la primera manifestación del Espíritu Santo en Guatemala, no sé si ustedes lo saben, fue en Totonicapán, en el cantón Paquí de Totonicapán. Ahí se manifestó por primera vez el Espíritu Santo, porque ese es un portal. Después vamos a leer de portales de territorios, porque aparte están los portales del tiempo y territorios. Se manifiesta por primera vez, creo que en 1900, no voy a dar fecha, en Totonicapán, y entonces el Señor dijo, la siembra va a ir a Toto, porque donde empiezan las cosas es donde quiero realinear las cosas de la nación. Esta siembra va a ir a Totonicapán y va a ir a mi gente, va a ir a la gente del territorio. Quiero que busquen a las personas del territorio y ellos sean los bendecidos. Inmediatamente en la cabecita de uno agarra surcos o pensamientos que son repetitivos y pensamos, bueno, vamos a llevar bolsas de alimentación, vamos a llevar medicamentos, vamos a llevar, y el Señor nos habló y nos dijo, no, quiero que abran un pozo. Quiero que abran un pozo, literal, un pozo de agua limpia para las comunidades. Y Dios, como es, manejó unas reuniones en esa semana. Para hacérselos bien corto, hay un ministerio que abre pozos de unos petroleros muy ricos de Texas, que el Señor les dijo, quiero que abran pozos ahora de agua en todo el mundo para mi gente necesitada. Entonces entendimos que ese pozo no solo va a traer agua limpia, que va a hacer que la gente no se nos enferme, los niños puedan ir al colegio, y que los niños y las madres que toman alrededor de 4 horas al día hoy por cargar agua para tener para su casa, no tengan que caminar y cargar esa cantidad de agua diaria. Les cuento, en la reunión donde nos hablaron de estos pozos, este ministerio que quiere trabajar con iglesias para abrir pozos, se llama Living Waters, por si alguien quiere hacer otro pozo en otro lado. Bendecimos ese ministerio. Ellos, al llegar a la reunión, era una reunión en un hotel muy bonito y fuimos invitadas varias personas, pero ¿saben qué nos hicieron hacer? Desde la entrada de la puerta del salón hacia donde nos íbamos a sentar, nos hicieron cargar los galones de agua para que sintamos lo que sienten los niños y las mujeres que cargan estos galones de agua hasta 4 veces al día para poder tener agua, para lavar, para comer, para lavarse sus manos, etc. Yo llegué agotada a mis hijas. Dije, hacer esto 4 veces al día, y esto era plano, ellos caminan. Qué rico fuera que hubiera un pozo, que solo tengan que hacer un movimiento para poder suplir la necesidad de agua que ellos necesitan. El pozo no es barato, es un proceso que hacemos en conjunto, ministerio, con alcaldías, con ellos, y salen $10,000 el pozo. Pero va a suplir agua para 500 familias por mucho tiempo si se le da el mantenimiento que hace falta. Y para la gloria de Dios, solo a través de los grupos de intercesión, entiendo que vamos llegando casi a 38, más o menos, de los 80 que necesitamos para poder abrir el pozo. Pero se les mando el reto, por si alguien quiere sembrar en este pozo en Totonicapán. El Señor nos decía, no solo abriré el pozo de agua viva y de visitación a la nación, sino que literal habrá agua natural que manifieste lo que mi iglesia debe de hacer, que es más que solo orar, que es más que solo hablar lo que Dios quiere hacer, sino que muéstrense en medio de los lugares
y traigan lo que yo quiero, que es cambio a las vidas de cada uno de ellos. Así que te mando este reto. Si tú quieres hacer esa siembra específica para Totonicapán, te pedimos que nos avises que ese depósito es solo para Toto. Lo que siempre diezmas a la iglesia sigue entrando a la iglesia, pero lo que tú quieras sembrar para el pozo, como estamos haciendo el equipo de intercesión, te invitamos a que lo marques y lo digas para que nos aseguremos con nuestro administrador, Pastor Ricardo, de que eso es exactamente para Totonicapán. Así que te dejo esa inquietud. Dios es un Dios intencional, es un Dios que nos va dando instrucciones y nosotros tenemos que ser un pueblo obediente y creerle al Padre, porque Él traerá todo lo que hace falta para que cumplamos lo que nos está pidiendo hacer. Así que van a quedarse viendo los mensajes de las actividades que tenemos esta semana. Como te dije, el miércoles continúo con lo de las vigilias de oración, explicándote un poco más de lo que hoy no me dio tiempo, así que los esperamos este miércoles. Voy a cerrar el servicio para que después de eso se queden escuchando los anuncios. Padre, gracias por este servicio. Gracias porque siento en mi corazón que este es un mensaje que tú querías dar a tu pueblo, porque estás llevándonos a un proceso de equipamiento, instrucción para poder hacer cosas y entender cosas que para este tiempo estás por mostrarnos. Bendigo la vida de cada uno de los miembros de Llaves de Sion y de cada uno de los que escucharon este mensaje, y pido porque venga el respaldo de tu Espíritu Santo y les visites, les confirmes y les marques los tiempos que ya tú tienes escritos para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias. Hasta la próxima. Los dejo con los anuncios de esta semana.